Abrí la puerta con una sonrisa cansada, cargando las bolsas del mandado y el corazón lleno de ilusión por ver a mi nieta. Pero lo que escuché me partió el alma. Abuela, ya no eres bienvenida aquí. Esa frase me atravesó como un cuchillo frío. Sentí cómo mi pecho se apretaba, cómo la respiración se me cortaba en seco. Por un instante pensé que había escuchado mal, que tal vez esas palabras venían de un programa de televisión encendido, de una conversación ajena, de cualquier cosa menos de la boca de mi propia nieta. Pero no. Ella estaba frente a mí, con los ojos firmes y los labios temblando, mirándome como si yo fuera una extraña que había cruzado una línea invisible. Me quedé parada en el umbral, sin atreverme a dar un paso hacia adentro ni hacia atrás. Todo mi cuerpo temblaba. Las bolsas que llevaba en la mano se resbalaron lentamente, y el sonido de las manzanas rodando por el suelo fue lo único que rompió ese silencio doloroso. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pudo aquella niña que un día corría hacia mis brazos, gritando «¡Abuelita!», transformarse en alguien capaz de cerrarme la puerta de su corazón? Sentí que los recuerdos se agolpaban en mi mente como si quisieran protegerme del dolor presente. Recordé cuando era pequeña y la cuidaba mientras su madre trabajaba. Recuerdo sus manitas sujetando mi falda, su risa resonando por toda la casa, sus dibujos torcidos que yo guardaba como tesoros. Ella me decía, «Abuelita, cuando yo crezca, voy a comprarte una casa grande para que vivas conmigo». Yo me reía, acariciándole el cabello, segura de que el amor que compartíamos era eterno. ¿Dónde se rompió ese lazo? ¿Fue en algún momento que no supe ver? ¿O fue lentamente, como una grieta que se abre en la pared hasta derrumbarla entera? Mientras yo me quedaba petrificada en la puerta, mi nieta dio un paso hacia atrás, como si mi sola presencia la incomodara. Sentí que esa distancia física era también un muro invisible que me separaba de ella, un muro que yo no sabía cómo derribar. El atardecer iluminaba la sala con tonos dorados y naranjas. Era una luz hermosa, pero en ese instante me pareció cruel, como si el universo quisiera embellecer el momento en que mi corazón se hacía pedazos. El olor del café recién hecho llegaba desde la cocina, y pensé en cuántas veces yo misma había preparado café en esa misma casa para recibirla, para mimarla, para escucharla contarme sus sueños. Mi garganta se cerraba, quería hablar, quería preguntar, pero las palabras no salían. Tenía miedo de que cualquier cosa que dijera sonara como un reproche, o peor aún, como una súplica. Y yo no quería suplicar amor a mi propia familia. El silencio se hizo eterno. El reloj en la pared marcaba cada segundo como un martillazo en mi alma. Me preguntaba si acaso había hecho algo tan terrible para merecer esas palabras. Empecé a repasar mentalmente cada conversación, cada gesto, cada momento compartido. ¿Será que fui demasiado exigente? ¿Será que en algún momento, sin darme cuenta, herí sus sentimientos? Pero en el fondo, una voz me decía que no, que yo siempre estuve allí, que di todo lo que pude, incluso cuando la vida me quitaba fuerzas, porque yo no soy perfecta, pero siempre amé con todo lo que soy. Sentí una lágrima resbalar por mi mejilla, silenciosa, discreta, como no queriendo delatar mi dolor. La limpié rápido, con la dignidad de quien ha enfrentado muchos golpes de la vida y sabe que no se puede mostrar débil. Pero por dentro estaba destrozada. Y aquí estoy, contándoles esta historia con la voz entrecortada. Porque sé que no soy la única. Sé que allá afuera hay muchas abuelas, muchos padres, muchos que dieron todo por su familia y un día recibieron rechazo en lugar de gratitud. Por eso les pregunto a ustedes, que me escuchan, ¿alguna vez han sentido que la persona que más aman les ha dado la espalda? ¿Han escuchado palabras que jamás pensaron oír de alguien que juraron que siempre estaría de su lado? Esa tarde, al escuchar que ya no era bienvenida,
me di cuenta de que la vida te puede traicionar en el momento menos esperado, y que incluso los lazos de sangre, que creemos eternos, a veces se rompen como si fueran hilos de cristal. Y yo me quedé ahí, en la puerta, con el corazón hecho pedazos, preguntándome si debía insistir en entrar o darme la vuelta para siempre. Me llamo Carmen, aunque en mi barrio todos me dicen simplemente Doña Carmen. Tengo 72 años, la piel marcada por los años y las manos gastadas por el trabajo, pero el corazón todavía lleno de amor para mi familia. Siempre pensé que mi propósito en esta vida era cuidar, dar abrigo, ser el pilar silencioso que sostiene a todos cuando el mundo se desmorona. Y durante mucho tiempo lo fui. Desde joven aprendí a sacrificarme. Me casé muy pronto. Trabajé en casas ajenas limpiando, cocinando, planchando, todo para que a mis hijos no les faltara lo esencial. Nunca tuve lujos, pero tampoco los quise. Mi mayor tesoro era ver a mis hijos con zapatos nuevos el primer día de clases, verlos comer con el plato lleno, aunque yo me quedara con hambre, sentir que sus sueños eran posibles porque yo, de alguna manera, estaba empujando desde atrás. Cuando nacieron mis nietos, la vida me regaló una segunda oportunidad de amar. Con ellos no tenía la presión de ser estricta como lo fui con mis hijos. Con ellos podía reír, jugar, contar historias antes de dormir. Especialmente con Mariana, mi primera nieta. Ella era como una prolongación de mi alma. Desde bebé la cuidé mientras sus padres trabajaban largas jornadas. La alimentaba, la arrullaba, la llevaba a la escuela. Recuerdo que al salir del kinder corría directo hacia mí, con sus trenzas deshechas y los ojos brillantes, gritando «¡Abuelita!». Ese recuerdo todavía me hace temblar el corazón. En mi casa, ella tenía un rincón especial. Le compré una cama chiquita con sábanas de colores, una repisa llena de muñecas y hasta un pequeño escritorio donde hacía sus tareas. Yo me sentía orgullosa, porque aunque no tenía mucho dinero, podía ofrecerle un refugio cálido. Siempre le decía, «Hija, aquí siempre tendrás un hogar». Y ella me respondía con una seguridad infantil, «Yo nunca me voy a ir de aquí, abuelita». Los domingos eran sagrados. Toda la familia se reunía en mi casa. Yo cocinaba mole o pozole. Los nietos jugaban en el patio. Mis hijos platicaban en la sala. Eran días de ruido, de risas, de calor humano. Yo los miraba y sentía que, a pesar de todo lo que me había costado, había valido la pena. Pero, como suele pasar, el tiempo cambia a las personas y a las relaciones. Mis hijos crecieron, hicieron sus vidas, y yo pasé a ser un recuerdo más en sus agendas apretadas. Ya no había domingos de reunión tan seguido. Ya no había llamadas de sorpresa ni visitas inesperadas. El silencio empezó a ocupar los espacios donde antes había carcajadas. Con Mariana aún conservaba un lazo fuerte. Ella venía a contarme sus secretos de adolescente, sus primeros amores, sus sueños de estudiar medicina. Yo la escuchaba con atención, le aconsejaba con lo poco que sabía y le prometía que siempre la apoyaría. Cuando cumplió 18 años, me abrazó fuerte y me dijo, «Abuela, gracias por ser mi segunda mamá». Ese día lloré de felicidad. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar cambios en su actitud. A veces llegaba y se encerraba en su cuarto sin hablar mucho. Otras veces respondía con frialdad a mis preguntas. Yo pensaba que eran cosas de la edad, que estaba ocupada, distraída. No quería creer que había algo más detrás de su silencio. El año pasado, cuando cumplí 72, Mariana no vino a mi cumpleaños. Dijo que tenía exámenes en la universidad. Yo lo entendí, aunque por dentro me dolió. Preparé mi propio pastel, encendí una velita y pedí un deseo en soledad. Esa noche recé para que mi familia volviera a unirse como antes, para que los lazos que tanto había cuidado no se rompieran. Lo que no sabía era que,
Mientras yo seguía aferrada a la imagen de la familia unida, una tormenta silenciosa crecía entre nosotros, y mi nombre estaba en medio. Hoy, al recordar cómo llegué a esa casa con las bolsas del mandado, me doy cuenta de que no fue casualidad que escuchara esas palabras duras. Era el resultado de una distancia que había estado creciendo por años, como un árbol cuyas raíces ya no se pueden arrancar fácilmente. Y sin embargo, en ese momento, aún tenía la esperanza ingenua de que todo se podía arreglar con un abrazo, con una charla, con una taza de café compartida en la mesa de siempre. Porque así era yo, una mujer que confiaba en que el amor familiar podía curarlo todo. Por eso les pregunto, queridos oyentes, ¿creen ustedes que el amor incondicional de una abuela es suficiente para mantener unida una familia? ¿O hay heridas que ni el cariño más puro puede sanar? Después de aquel día en que mi nieta me cerró la puerta con esas palabras crueles, mi corazón no volvió a latir igual. Me quedé afuera, en la banqueta, con el eco de su voz retumbando en mis oídos. Abuela, ya no eres bienvenida aquí. No sabía si llorar, gritar o simplemente desvanecerme en el suelo. Y sin embargo, con toda la dignidad que pude reunir, recogí las bolsas del mandado, levanté las manzanas que rodaron y me marché caminando despacio, como si cada paso me costara años de vida. En los días que siguieron, traté de convencerme de que todo había sido un malentendido. Le llamé varias veces al teléfono, pero nunca respondió. Le mandé mensajes dulces, como solía hacer. Te quiero, hija. Estoy aquí si me necesitas. Los mensajes quedaron en visto, sin respuesta. Ese silencio era más hiriente que cualquier insulto. Comencé a preguntar a mi hijo, su padre, qué estaba pasando. Él evitaba el tema, cambiaba de conversación o simplemente decía: «Son cosas de jóvenes, mamá. Déjala, está ocupada con la escuela». Pero yo lo conocía demasiado bien. Sus ojos no me miraban de frente. Había algo que me ocultaba. Una tarde decidí presentarme de nuevo en la casa. Toqué la puerta con fuerza, y fue mi nuera, Laura, quien abrió. Su rostro estaba frío, distante, y su voz cargada de un desprecio que no trató de disimular. «Carmen, no deberías venir sin avisar. Solo quiero hablar con Mariana», dije con la voz temblorosa. «Ella no quiere hablar contigo». Esa frase fue como otra puñalada. Me quedé muda, sintiendo la sangre hervirme en las venas. ¿Pero por qué?, pregunté casi en un susurro. ¿Qué hice yo para que mi nieta me rechace de esta forma? Laura me miró con desdén. «Quizás deberías preguntártelo, Carmen. Quizás no eres la abuela que crees ser». Cerró la puerta sin más. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con lágrimas empapando la almohada, repasando una y otra vez las palabras de mi nuera. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué mentiras le habrían llenado la cabeza a mi nieta? Los días se convirtieron en semanas, y cada intento de acercarme era un muro más alto. Mi nieta ya no respondía, mis llamadas quedaban en el vacío, y mi hijo, entre titubeos, parecía más del lado de su esposa que del mío. Me sentía sola, arrinconada, traicionada por aquellos a quienes dediqué toda mi vida. Recuerdo un domingo cuando me armé de valor para ir a la iglesia del barrio, la misma donde tantas veces llevé a mis nietos a misa. Al terminar, vi a Mariana salir acompañada de su madre. Me acerqué con una sonrisa temblorosa, extendiendo los brazos, pero Mariana me miró con frialdad y bajó la cabeza, como si yo fuera una desconocida. Fue Laura quien la sujetó del hombro y, mirándome con sorna, dijo: «Entiéndelo, Carmen. Es mejor que te alejes». Ese día regresé a mi casa con una mezcla de indignación y tristeza. ¿Alejarme? ¿Cómo podía alejarme de mi propia sangre, de la niña que arrullé entre canciones, que alimenté con mis manos, que cuidé cuando estaba enferma? ¿Qué clase de ingratitud era esa?
Comencé a sospechar que detrás de todo había un secreto oscuro. Tal vez algo relacionado con la herencia de la casa, con el dinero, con esas pequeñas disputas familiares que suelen convertirse en guerras silenciosas. Yo no tenía riquezas, pero mi casa, aunque humilde, era lo único que poseía. ¿Será que mi nuera había sembrado en Mariana la idea de que yo era un estorbo? Alguien que debía quedar fuera para que ellos pudieran apropiarse de lo poco que tenía. La idea me quemaba el alma. Y al mismo tiempo, me indignaba que mi propia nieta, mi Mariana, a quien tanto había amado, pudiera dejarse arrastrar por la ambición o el rencor. Una noche, después de mucho llorar, decidí enfrentar a mi hijo. Lo cité en mi casa con el pretexto de cenar juntos. Cuando llegó lo recibí con un plato de caldo de pollo, como en sus años de juventud. Apenas se sentó, le solté la pregunta que me carcomía el corazón. «Dime la verdad, hijo. ¿Por qué Mariana me rechaza? ¿Qué le han dicho de mí?» Él bajó la cabeza, removiendo el caldo con la cuchara sin probarlo. «Mamá, no quiero hablar de eso». «Claro que vas a hablar», le grité con una fuerza que me sorprendió. Yo merezco saber por qué mi nieta me trata como si yo fuera una enemiga. El silencio pesó unos segundos eternos, hasta que él murmuró. Tal vez es mejor que te prepares, porque no te va a gustar lo que escuches». Esa respuesta me dejó helada. No sabía si llorar o golpear la mesa. Mis manos se crisparon y sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. En sus ojos había miedo, culpa y una verdad que se negaba a salir. Yo lo miré fijamente, con la dignidad que todavía me quedaba, y le dije: «No me importa lo dura que sea la verdad. Prefiero 1000 veces el dolor de saberla que la tortura de vivir en la duda». Él no contestó. Terminó el caldo en silencio, se levantó y me dio un beso en la frente como cuando era niño. Pero ese beso estaba vacío, mecánico. Al salir, me dejó sola, rodeada de sombras y de preguntas sin respuesta. Y fue en ese instante cuando comprendí que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Porque cuando la familia empieza a callar, cuando el silencio se vuelve cómplice, el veneno ya está corriendo por las venas del hogar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, esperando que el amanecer me trajera un poco de claridad. Pero lo único que trajo fue la verdad, una verdad cruel, que me desgarró más que cualquier rechazo. Fue mi hermana Rosa quien me llamó temprano, con esa voz entrecortada que usa cuando no sabe cómo dar malas noticias. «Carmen, tienes que venir. Escuché algo, y no quiero que te enteres por otros labios». Fui a su casa casi corriendo, con el corazón martillándome el pecho. Allí, entre lágrimas, Rosa me contó lo que había escuchado de una vecina que trabaja en el mismo despacho que mi nuera. Resulta que Laura había convencido a mi hijo de vender mi casa. Mi casa, la misma en la que crié a mis hijos, en la que guardaba los recuerdos de toda una vida. Y lo peor era que habían hecho creer a Mariana que yo misma estaba de acuerdo en dejarles la propiedad, que ya no podía mantenerla, que era mejor que la vendieran y siguieran adelante sin mí. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Esa casa no era solo un techo, era mi refugio, el escenario de mis alegrías y mis penas, el lugar donde se escucharon las primeras risas de mis nietos. Cada rincón tenía un pedazo de mi historia, de mi alma, y ahora, de repente, yo era la intrusa, la estorbo, la vieja, que sobraba en su propio hogar. Me levanté de la silla con un temblor en todo el cuerpo. «No puede ser», dije en voz baja, casi para mí misma. «No puede ser que mi hijo, mi propio hijo, haya permitido esto». Rosa intentó calmarme, pero yo ya estaba decidida. Tenía que enfrentar la situación, aunque me rompiera en el intento.
Ese mismo día regresé a la casa de mi hijo. Toqué la puerta con fuerza y fue Mariana quien abrió. Sus ojos, antes dulces, estaban ahora endurecidos por el resentimiento. «¿Qué quieres, abuela?», me dijo sin titubear. «Quiero hablar contigo, hija. Solo contigo». Ella dudó, pero al final me dejó entrar. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Caminé por la sala como quien pisa terreno sagrado, recordando los momentos felices que habían quedado sepultados bajo la desconfianza. Nos sentamos frente a frente. Mariana me miraba con una mezcla de enojo y dolor, y entonces, con esa sinceridad brutal de la juventud, me lanzó la acusación que llevaba clavada en el corazón. «Abuela, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vender tu casa y luego decir que yo ya no soy bienvenida?» Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Qué estás diciendo, hija? Yo nunca dije eso. Jamás vendería mi casa. Jamás te rechazaría a ti». Mariana apretó los labios como conteniéndose. «Papá y mamá me dijeron que tú no podías con la casa, que ibas a firmar para venderla y que preferías irte a vivir lejos, y que yo debía acostumbrarme a que ya no formaras parte de nuestras vidas». Me llevé las manos al rostro. Las lágrimas me brotaban sin control. «Eso es mentira», grité con una fuerza que me sorprendió. «Yo jamás renunciaría a mi hogar, ni mucho menos a ti». Por un instante vi duda en los ojos de mi nieta, una grieta en ese muro de resentimiento. Pero entonces entró Laura, mi nuera, y con su tono frío dijo: «Ya basta, Carmen. Estás confundiendo a la niña. Lo mejor es que aceptes que los tiempos han cambiado». La miré con rabia contenida. «No soy yo la que está confundida, Laura. Eres tú la que ha envenenado a mi familia con tus mentiras». Mi hijo apareció detrás de ella, con la mirada baja, sin el valor de sostenerme los ojos. Esa fue la estocada final. Verlo a él, mi propio hijo, callado, cómplice del engaño, fue más doloroso que las palabras de mi nieta. Me levanté tambaleante, con el alma hecha pedazos, y dije con voz quebrada pero firme: «Si mi amor, mis sacrificios y mi vida entera no fueron suficientes para ustedes, entonces quédense con la casa. Pero nunca olviden que un hogar no se mide en ladrillos ni escrituras, sino en amor. Y ese, por mucho que intenten borrarlo, siempre será mío». Salí de esa casa sin mirar atrás, con las lágrimas cayendo como lluvia. Cada paso que daba era como arrancarme un pedazo de carne. El viento frío me golpeaba el rostro, pero lo que más dolía era la traición. Esa noche, sola en mi cuarto, miré las paredes de mi casa, acaricié las fotos antiguas y me dije a mí misma: «Que se lleven lo material si quieren, pero jamás podrán arrebatarme los recuerdos, ni el amor verdadero que alguna vez existió». Y cerré los ojos, con el corazón desgarrado, sabiendo que esa era la batalla más dura de mi vida. Esa noche, después de enfrentar a mi hijo, a mi nuera y a mi propia nieta, me quedé sola en mi casa, abrazando mis recuerdos como si fueran lo único que me quedaba. El silencio era tan profundo que escuchaba el tic-tac del reloj como si fueran golpes en mi corazón. No podía evitar preguntarme una y otra vez: ¿en qué momento mi amor se volvió insuficiente? ¿En qué momento pasé de ser el refugio de mi familia a convertirme en un estorbo? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero también en medio de ese dolor empecé a sentir una chispa de claridad. Durante toda mi vida había creído que la felicidad dependía de mantener a mi familia unida, que mi valor estaba en ser útil, en darlo todo, sin esperar nada a cambio. Pero aquella traición me enseñaba otra cosa: que incluso el amor más puro puede ser despreciado, y que mi dignidad no podía depender de quienes no sabían valorarme. Me levanté de la cama, encendí una vela frente al retrato de mi difunto esposo y le hablé en voz baja,
como solía hacerlo en mis noches de soledad. ¿Viste lo que pasó, viejo?, le susurré. Nos quitaron lo poco que teníamos, pero no me van a quitar mi fortaleza. Tú siempre decías que yo era más fuerte de lo que creía, y ahora tengo que demostrármelo a mí misma. Al día siguiente, con el corazón todavía adolorido, decidí cambiar mi mirada. En lugar de llorar lo perdido, comencé a enfocarme en lo que aún tenía. Mis manos todavía podían tejer. Mis pies aún podían caminar hasta el mercado. Mi voz aún podía contar historias a los niños del barrio. Me di cuenta de que no necesitaba mendigar amor donde ya no lo querían dar. Una vecina, doña Teresa, me vio un día en la tienda y me abrazó fuerte. «Carmen, tú siempre has sido una mujer ejemplar. No te dejes vencer por la ingratitud. Si tu familia no sabe valorarte, aquí estamos nosotros, tus vecinos, tus amigos». Esas palabras me devolvieron un poco de calor al alma. No todo estaba perdido. Todavía había gente que me veía, que me reconocía, que me quería por lo que soy. Comencé a abrir mi casa a los niños del vecindario. Les hacía galletas, les contaba cuentos, les enseñaba a bordar o a cocinar. Poco a poco, el silencio de mis paredes se llenó de risas nuevas. Descubrí que el amor no se acaba, solo se transforma, encuentra nuevos caminos. Y aunque el dolor de mi nieta seguía allí, como una espina clavada, aprendí a no dejar que esa herida me definiera. Recordé las palabras de mi madre cuando yo era joven. La vida siempre te va a probar, hija, pero nunca dejes que la amargura te robe la alegría de vivir. Así que cada mañana me levantaba, me miraba al espejo y me repetía: «Carmen, no eres una carga. Eres una mujer que ha dado todo y que sigue de pie. Eres digna, aunque otros no lo vean». Con el tiempo, Mariana empezó a mostrar pequeñas señales de duda. Un día, cuando pasaba frente a mi casa, me miró de reojo. Otra tarde me mandó un mensaje corto: «Abuela, ¿cómo estás?». Esa simple frase fue como una luz en medio de tanta oscuridad. No contesté con reproches, sino con amor. «Aquí estoy, hija. Siempre te esperaré con los brazos abiertos». Aprendí que el perdón no significa olvidar lo que te hicieron, sino liberarte del veneno del rencor. Yo perdoné en mi corazón, aunque las cicatrices quedaran, porque entendí que la dignidad de una abuela no se mide por la gratitud que recibe, sino por la capacidad de seguir amando a pesar del dolor. Hoy, al contarles mi historia, no busco lástima, busco dejarles una lección. Nunca permitan que la ingratitud de otros les robe la paz. El amor verdadero no depende de la aceptación ajena. Está dentro de uno mismo. Y así, con la voz firme, puedo decirles: perdí la confianza de quienes más amaba, pero gané la certeza de que soy más fuerte de lo que imaginaba. Aprendí que a veces la justicia de la vida no llega de inmediato, pero la dignidad, esa no la puede arrebatar nadie. Si alguna vez sienten que el mundo los rechaza, recuerden, ustedes siguen siendo valiosos. No se midan por las traiciones, mídense por la fortaleza de seguir adelante. Hoy, mientras cierro esta historia, sigo viendo en mi mente aquella escena. Yo parada en la puerta, con las bolsas cayendo al suelo, y la voz de mi nieta diciéndome que ya no era bienvenida. Es un eco que me persigue, un recuerdo que aún duele. Pero también es el punto de partida de una nueva etapa en mi vida. Una etapa donde aprendí que aunque el rechazo de los tuyos te parta el alma, nunca debes dejar que apague tu luz. Con el tiempo, entendí que no podía vivir atrapada en la amargura. Cada día que pasaba llorando por lo que perdí, era un día que le robaba a mi propia vida. Así que decidí voltear la mirada hacia lo que todavía tenía. Mis plantas en el patio, que florecían cada primavera. Mis vecinas, que tocaban mi puerta solo para preguntarme cómo estaba.
los niños del barrio, que me escuchaban embelesados cuando les contaba historias de mi infancia en el rancho. Me convertí, sin darme cuenta, en la abuela de todos. Los domingos, en lugar de esperar visitas que nunca llegaban, organizaba meriendas con los pequeños de la colonia. Preparaba chocolate caliente y pan dulce, y en esas risas nuevas encontraba la fuerza para seguir adelante. Descubrí que el amor, cuando no es correspondido por la sangre, puede brotar en otros corazones. No les voy a mentir. Hubo noches en que me quebré. Noches en que miraba el retrato de mi familia y sentía que todo había sido en vano. Pero en esos momentos levantaba la cabeza y recordaba que no podía definirme por las decisiones de otros. Yo era Carmen, la mujer que luchó toda su vida por su familia, la mujer que no se rindió, la mujer que, aunque la quisieron sacar de la historia, todavía estaba aquí para contarla. ¿Con Mariana? Poco a poco, la distancia empezó a ceder. Un día, inesperadamente tocó mi puerta. Cuando la vi, mi corazón se aceleró como si volviera a ser niña. No traía flores ni regalos, solo lágrimas en los ojos. «Abuela», me dijo con la voz quebrada, «perdóname». Y en ese instante toda la rabia, todo el dolor, se deshizo. La abracé fuerte, tan fuerte que pensé que se me iba a escapar el alma. Porque aunque la herida seguía abierta, el amor de una abuela siempre encuentra un camino para sanar. Ese abrazo no borró el pasado, pero fue un nuevo comienzo. No sé si algún día mi hijo y mi nuera se acerquen con sinceridad. Tal vez no. Pero aprendí que no necesito mendigar cariño. Quien quiera estar en mi vida, estará. Y quien no, que siga su camino. Hoy les hablo desde mi pequeña casa, la que tanto quisieron arrebatarme, la que aún resiste con sus paredes gastadas, pero firmes. Aquí sigo, con mis recuerdos, mis plantas, mis velas encendidas, y la certeza de que el verdadero hogar no se vende ni se pierde. El verdadero hogar está en el corazón. Y quiero dejarles esta reflexión. A ustedes que me escuchan, nunca permitan que la ingratitud de los demás los haga creer que no valen. Nunca permitan que los rechazos apaguen la bondad que llevan dentro. Si un día alguien a quien aman les cierra la puerta, recuerden que siempre habrá otras puertas, otros corazones, otros brazos que estarán dispuestos a recibirlos. Yo, Carmen, lo viví en carne propia. Me rechazaron, me traicionaron, me intentaron borrar de la historia. Pero aquí estoy, más fuerte, más consciente, más libre. Y si algo aprendí, es que la dignidad de una abuela no se compra ni se vende. Se sostiene en pie, incluso cuando el mundo entero intenta derribarla. ¿Y ustedes? ¿Qué harían si un día un ser querido les dijera que ya no son bienvenidos? ¿Perdonarían, como yo lo hice, o cerrarían la puerta de regreso? Si esta historia tocó su corazón, si de alguna manera les recordó a su propia vida, quiero pedirles algo. Compartan conmigo en los comentarios sus experiencias, sus sentimientos, porque tal vez mi voz sea la de muchas otras abuelas, madres o padres que también han sentido la ingratitud. Y recuerden, mis queridos oyentes, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a las historias de mi vida. Porque mientras ustedes me escuchen, yo seguiré aquí, contando, resistiendo, amando y dejando en cada palabra un pedazo de mi alma.